Buenas tardes, bienvenidos al el tercer webinar de cambios y evolución de la evaluación de competencias en el contexto actual. Vamos a seguir con esos webinars que tenemos previstos hoy día nos toca ver el tema de el portafolio de evidencias digitales y dos experiencias ya que se han desarrollado en evaluación por competencias a distancia, que nos van a nutrir con sus experiencias y espero que podamos estar atentos para poder interactuar a través de las preguntas. Así que damos el pase de las palabras de bienvenida a nuestra presidenta Carolina Barrios Valdivia para que nos dé las palabras de inicio de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Benigno. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy con nosotros. Sean bienvenidos, cada uno de ustedes, a este tercer webinar denominado Cambios y Evolución de la Evaluación de Competencias en el Contexto Actual. Y este webinar está organizado por el CINEACE a través de sus direcciones de evaluación y certificación de competencias. Y como bien nos dijo Benigno, este ciclo, porque este es un ciclo de webinar, 3 para ser exactos, ha sido organizado para repensar la certificación de competencias desde los desafíos que hoy nos presenta esta coyuntura, ¿no? Esta pandemia. Y es por eso que hemos denominado, ¿no?, a estos webinars en tiempos de COVID-19. Y representan el firme compromiso de CINEACE por contribuir en el análisis y en la reflexión de estos diferentes desafíos y retos que enfrenta en general, diríamos, la sociedad en su conjunto para garantizar la calidad de la formación de las personas y de la evaluación y certificación de competencias. Esta crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, sabemos, es una situación que ha sido inesperada, una situación además inédita, decimos, ha irrumpido, ¿no?, y cuestionado los supuestos básicos con los que veníamos funcionando hasta ahora. Y ciertamente debemos gestionar esta crisis, pero también creemos que debemos aprender de ella. Tenemos que generar reflexión, pensar acerca de nuestras prácticas, nuestras prioridades y repensarlas a la luz de los acontecimientos. ¿Cómo ha afectado esta crisis los procesos de formación, la evaluación, la certificación de competencias? Pero lo que es más importante, ¿qué desafíos nos proponen o ponen por delante? ¿Qué competencias se necesitan desarrollar? ¿Son nuevas competencias? ¿Estamos hablando solamente de competencias digitales? Pero no solamente preguntarnos sobre las competencias, sino además de cómo evaluarlas, cómo evaluarlas. Creo que la primera pregunta sería cómo formarlas, ¿no? Y luego cómo evaluarlas, cómo recoger las evidencias para demostrar si una persona es competente o aún no lo es. ¿Qué tipos de evidencias se necesitan? ¿De conocimiento, de producto, de desempeño? ¿Todas? ¿Qué adecuaciones tenemos que incorporar? Como ven, son muchas preguntas, todas importantes y creemos necesarias. Es por ello que durante los 2 primeros webinars hemos generado espacios de reflexión, abordando primero el tema sobre las competencias para la reactivación económica, un aspecto muy, muy importante y en todos los países. En un segundo momento nos hemos preguntado también sobre estos aspectos que son básicos o fundamentales de la evaluación de competencias. Hoy nos toca en esta tercera sesión generar un espacio de intercambio para identificar ya aquellos ajustes o innovaciones sobre la evaluación de competencias en este contexto actual. La evaluación, por supuesto, se complejiza. ¿Por qué? Bueno, primero, al tener que desarrollarse a distancia. Vamos a ver ahora algunas experiencias que nos van a presentar, ¿no? Intratallar la tecnología, el acceso y la tecnología, pensando en el acceso a la misma y en las capacidades o competencias digitales que se requieren también. La observación de desempeños adquiere nuevos matices, se hace necesario corroborar evidencias de manera directa, pero también otras evidencias de manera indirecta. En fin, hay una serie de desafíos que nos obliga a repensar
la forma como llevar a cabo estos procesos. A partir de los aspectos que son básicos en la evaluación, sí, pero repensándonos y reinventándonos en eso. Esperamos que durante esta sesión se generen estos espacios de intercambio para compartir experiencias sobre los retos y las oportunidades en torno a la evaluación, en un contexto, como les decía, de nueva normalidad. Aquí, como nos decían, hay una tarea, no hay un desafío, referido a las evidencias que permitan valorar los desempeños. Y para hablarnos de ese gran desafío, de adaptarse y de generar nuevas formas de evaluación, es que nos va a acompañar el día de hoy Verónica Alvarado. Ella es directora de evaluación y certificación de competencias del CINEASE. Con Verónica vamos a explorar algo que nos anunciaba Benigno al inicio, ¿no? ¿Qué es y cómo utilizar el portafolio de evidencias digitales en una evaluación de competencias? Y como ya es conocido y sabemos que es parte de la metodología de estos webinars, también vamos a compartir experiencias e intercambiar buenas prácticas, y para ello el día de hoy nos acompañan, y agradecemos también su participación, Gerardo García, director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, y Ministerio de Cultura, quien en su calidad de ECA ha desarrollado ya los primeros procesos de evaluación y certificación de competencias a distancia a servidores públicos bilingües, es decir, aquellos servidores que brindan su servicio en lenguas originarias. Gerardo nos contará acerca ya de esta experiencia, y tenemos también con nosotros a Carlos Queirolo, él es director ejecutivo del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Profesionales del Psicólogo, ¿no?, del Colegio de Psicólogos del Perú, y nos va a compartir cómo poder llevar a cabo también experiencias de evaluación y certificación a distancia. Bueno, finalmente agradecer a ustedes, ¿no?, vuestra participación y sobre todo vuestro interés en estos temas. Agradecer a todas las personas que se han inscrito para este webinar y que hemos visto que provienen de diferentes canteras, como de diferentes instituciones. No solamente instituciones que están vinculadas ya a la certificación de competencias, como son las entidades certificadoras, ¿no?, que han sido autorizadas, los evaluadores de competencias, sino también tenemos y con nosotros miembros de mesas sectoriales, miembros de comités regionales de certificación de competencias, miembros del Nodo Perú, y además la participación de instituciones educativas, ¿no?, lo cual relevamos y nos parece sumamente importante, ¿no?, este interés de los CEPROS, institutos y universidades que también, ¿no?, están participando el día de hoy. Esto es una muestra del interés que suscita y que convoca el desarrollo, la formación, la evaluación y la certificación de competencias. La participación de esta diversidad de actores, estoy segurísima que va a enriquecer este intercambio, va a promover además aprendizajes colectivos, colaborativos, en favor de la mejora de la calidad de la educación. Desde el CINEASE estamos convencidos que este ciclo de webinars en tiempos de COVID-19, que además este ciclo son la antesala del Seminario Nacional que se va a desarrollar en noviembre, va a contribuir significativamente no solo a mejorar los procesos de evaluación de competencia, sino a su vez nos va a permitir difundir y valorar la certificación de competencias como un mecanismo de aseguramiento de la calidad, entregándole así mayor seguridad y confianza al sistema educativo. Bueno, sean todos bienvenidos y mis deseos de que la jornada nos sea provechosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a continuar, digamos, con este programa. La siguiente exposición está a cargo de la doctora Verónica Alvarado Monte, directora de la Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Superior, y nos va a disertar sobre esta metodología importante que ahora se pone de relevancia, el portafolio de evidencias digitales en la evaluación de competencias. Verónica, por favor. Muy buenas tardes, es un gusto compartir esta tarde con todos ustedes y presentarles justamente esta experiencia que hemos venido también realizando desde el CINEASE, pensando y repensando cómo hacemos las cosas en estos tiempos distintos, tiempos de distanciamiento social, tiempos del COVID-19. Entonces, les vamos a presentar cómo hemos ido
reflexionando sobre cómo debemos adaptar y adecuarnos, ¿no? Para seguir trabajando y seguir evaluando a distancia sin perder rigurosidad técnica, objetividad y transparencia. Así que les vamos, si me ayudan con la exposición, una primera gran pregunta, ¿no? Que nos hicimos, por supuesto, es ¿qué es evaluar? Para nosotros, ¿qué significa evaluar? ¿No? Y es una pregunta muy válida tanto desde la formación como desde la propia certificación de competencias, ¿no? Y ciertamente en la guía de evaluación del CINEACE, por ejemplo, nosotros definimos la evaluación como ese proceso aplicado de obtención de evidencias que sirven para la valoración de estados o cualidades de un programa, de un producto, de una persona, de una política o un plan, ¿no? Significa, en buena cuenta, emitir un juicio de valor sobre algo, ¿no? Basándose en datos fehacientes y sistemáticos, ¿no? Basándose justamente en evidencias. Y si nosotros vemos además cómo aplicar la evaluación en el campo de la certificación de competencias, ¿no? Si me ayudan con la siguiente diapositiva, ¿sí? Evaluar competencias, ya si lo ponemos el campo de la evaluación en el campo de la evaluación misma de competencias, hay esta pirámide de Miller que fue desarrollada justamente en el campo de la salud, el campo de la enseñanza de la medicina, ¿no? Ustedes saben que en el campo de la salud es donde primero se desarrolló tanto la formación basada en competencias como después la propia certificación de competencias. Y entonces, ya desde los años 90, el doctor Miller reconoce que hay como estadios en la adquisición, en el desarrollo, porque no se adquieren las competencias, sino se desarrollan en el desarrollo de las competencias. Y habla entonces de, digamos, una concepción que se empieza desde el propio conocimiento, ¿no? Las personas podemos conocer, ¿no? Pero un siguiente estadio es cuando no solamente conocemos, sino somos capaces de explicar ese conocimiento. Entonces, ese ya es un siguiente nivel, digamos, de adquisición de ciertas capacidades, ¿no? Pero además, si de conocer y de poder explicar ese conocimiento somos capaces de demostrarlo, demostrar a través de diferentes situaciones, ya estamos adquiriendo un nivel mayor de madurez, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esta competencia. Y finalmente, cuando somos capaces de demostrar cómo es que se hace, ¿no?, en base justamente a aquel conocimiento, a esa capacidad de poder explicarlo y de poder demostrarlo, si también podemos demostrarlo en el hacer, es decir, ya en tu ejercicio profesional, ¿no? Digamos, ese sería, digamos, ya el nivel en el cual llegamos al desarrollo pleno de esta competencia, que ya se empieza a desarrollar y a perfeccionar y a fortalecer en el propio ejercicio profesional. Y justamente cuando nosotros evaluamos y certificamos competencias, estamos apuntando a ese nivel que las personas son capaces de demostrar en el hacer, ¿no? Que son competentes en la función que están realizando. Pero esta pirámide es muy interesante porque justamente permite para todas aquellas instituciones o entidades que están interesadas en formar por competencias, ir mirando también cómo se va planteando el desarrollo de esta competencia y cómo se puede ir evaluando, ¿no? Y las competencias, digamos, en el primer estadio, ¿no?, que se puedan evaluar a través de discusión de grupos o de murales, y luego, cuando una persona es capaz de explicar cómo se hace, se le puede evaluar a la persona escribiendo la resolución de un caso o de un problema, y en el siguiente nivel, cuando la persona puede demostrar cómo hace esa función, entonces ahí a través de simulaciones, por ejemplo, es muy interesante la evaluación que se puede realizar, ¿no? Y este es un mecanismo, un instrumento que se utiliza mucho en la formación de médicos,
¿no? Donde se les evalúa en diferentes, digamos, estaciones, ¿no? Y en cada estación el estudiante es capaz de ir demostrando diferentes funciones que tiene que realizar un médico, por ejemplo, ¿no? Y luego ya cuando ya se requiere evaluar el hacer mismo, ¿no? Ya es a partir de la observación directa y el recojo de las evidencias, ¿no? Entonces, digamos, manera de plantearnos el desarrollo de competencias y su evaluación es tanto aplicable al mundo de la formación. Ustedes, señores maestros que nos están escuchando, seguramente, ¿no es cierto?, están buscando desarrollar competencias, sobre todo a nivel de los centros, de los institutos y de las propias universidades, ¿no? Y entonces puede ser muy interesante profundizar en estos temas para poder, digamos, ir desarrollando efectivamente competencias en todos los estudiantes, ¿no? Al final de un proceso formativo, lo que vamos a tener es la certificación de los aprendizajes que se han ido desarrollando. Y las competencias las vamos a poder evaluar luego, cuando la persona, con toda esa mochila que ha ido desarrollando en su campo formativo, ya lo pone en ejercicio, lo pone y lo aplica en los contextos laborales diversos a los que se tiene que enfrentar para ir solucionando problemas. Y ahí es donde entonces se aplica la certificación de competencias laborales y profesionales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta digamos, esta mirada, ¿no? Este marco conceptual, si me ayudan con la siguiente diapositiva, podemos decir que en el caso de la evaluación de competencias, es muy importante entonces ser capaces de observar y de recoger las evidencias que demuestren el dominio de esas competencias, ¿no? Y entonces podemos encontrar que existen evidencias directas, que son las generadas por los propios candidatos, las propias personas, ¿no? Y responden a su desempeño o a productos que van desarrollando durante su desempeño, ¿no? También podemos contar con evidencias indirectas, ¿no? Que son aquellas percepciones de otros sobre las personas, sobre el desempeño y los productos que desarrolla la persona. Y también podemos encontrar evidencias complementarias, que son las que corresponden más al conocimiento de las personas, el conocimiento asociado al resultado que se espera que se logre, ¿no? Lo importante, si me das un clic más, es que exista un balance justamente entre los criterios de desempeño establecidos en una norma de competencia y las evidencias. Es muy importante que las evidencias respondan efectivamente a los criterios de desempeño que nos hemos propuesto, en este caso, en una norma de competencia. Y en el caso de aquellos que desarrollan programas de formación, que las evidencias correspondan a los criterios de evaluación y a los resultados de aprendizaje, ¿no? Esta conexión tiene que ser pensada, tiene que ser realizada con, digamos, tiene que ser planificada, ¿no? Para poder elaborar instrumentos de evaluación que realmente apunten a evaluar aquellos criterios de desempeño que nos hemos propuesto. Y en este caso son los criterios de desempeño que están establecidos en una norma de competencia, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de evidencias podemos encontrar, ¿no? Dentro de lo que denominamos evidencias directas, ¿no? Estas pueden ser, ¿no?, tanto de desempeño como de producto. Cuando hablamos de evidencias directas de desempeño, nos estamos refiriendo a aquellas actuaciones, ¿no?, que realiza la persona, ya sea el profesional técnico, el profesional universitario, cualquier persona en su ejercicio laboral, ¿no? Y la manera de evaluarlas, la técnica de evaluación que se emplea es la de la observación. Y el instrumento es a través de guías de observación, ¿no? Entonces se realizan a través de guías de observación, uno observa en el lugar de trabajo, ¿no? O a veces en situaciones simuladas, en casos que no sea factible poder hacerlo en el lugar de trabajo, sobre todo en el campo de la salud, donde
hay que tener mucho cuidado, pero la mayoría de veces es en el mismo lugar de trabajo que a través de una guía de observación, ¿no? Se van levantando las evidencias directas, ¿no? Se van recogiendo esas evidencias de acuerdo a lo establecido en los criterios de desempeño. Claro, ese método, este tipo de instrumento con la pandemia, efectivamente, digamos, se nos ha limitado porque por temas de distanciamiento social ya no podemos acudir, un evaluador ya no puede acudir a observar directamente, ¿verdad? Lo puede hacer y lo ha estado haciendo a través de estos medios, ¿no? A través del Zoom, del Meet, del Teams, de cualquiera de ellos, ¿no? Sin embargo, no podemos en este momento, y esa fue la gran limitación que hubo, hacer una observación directa, ¿no? Otro tipo de evidencia tiene que ver con la evidencia directa de producto, que son aquellos productos que, digamos, desarrollo como parte de mi ejercicio laboral, profesional, ¿no? Y en este caso se aplica la técnica de contrastación contra una lista de cotejo, ¿no? Entonces, la persona elabora un producto, ¿no? Y ese producto es contrastado a través de diferentes ítems puestos en la lista de cotejo que corresponden efectivamente a los criterios de desempeño que previamente se habían establecido, ¿no? Este tipo de evaluación sí se puede seguir haciendo, ¿no es cierto? A distancia, ¿no? Ciertamente. Pero también tenemos, recuerden, la evidencia indirecta, puede ser de desempeño y producto, y que está basada justamente en la percepción de terceros. Y el instrumento que se aplica son los testimonios de terceros. Y en este momento es muy importante este tipo de evidencia, ¿no? Porque si bien podemos hacer una observación directa a través de un Teams, de un Zoom, de un Meet, ¿no? Podemos cruzar esa evidencia directa, ¿no? Con una indirecta y repreguntar a través de un testimonio de tercero, ya sea tu jefe, ya sea tu supervisor, ya sea tu colega o ya sea tu cliente, ¿no? Que nos brinde una percepción sobre digamos, el desempeño, ¿no? Que uno tiene en su ejercicio laboral, ¿no? Entonces, es una evidencia muy interesante y que ahora vamos a empezar a emplear, ¿no? Y igualmente importantes son las evidencias complementarias que nos ayudan a darle más fortaleza hoy día, en este momento, ¿no? A las evidencias directas de desempeño, que tienen que ver con los conocimientos asociados, ¿no? A un determinado desempeño. No solamente muéstrame en un video cómo tú realizas tu labor, ¿no? De acuerdo a la norma de competencia, sino que además vamos a hacerte algunas preguntas, ¿no? Sobre conocimiento elemental, pero crítico que tú tienes que dominar para poder desarrollar bien esa función, ¿no? Igualmente se aplica la resolución de problemas o el estudio de casos. También puede servir mucho para este tipo de evidencias complementarias que, como su nombre lo indican, complementan tanto las evidencias directas como indirectas. Entonces, lo que empezamos a realizar en el CINEACE fue justamente empezar a trabajar nuestros instrumentos de evaluación, a retrabajar en realidad los instrumentos de evaluación a partir de este tipo de evidencias directas, indirectas y complementarias, de tal manera que la evaluación de competencias siga manteniendo su rigurosidad técnica, sea objetiva, ¿no? Y sea imparcial y transparente. Adelante, por favor. Es así, entonces, como hemos incorporado el portafolio de evidencias, un instrumento que muchos de ustedes seguramente están utilizando en el campo formativo y que también lo hemos traído al campo de la evaluación y certificación de competencias, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, en una primera fase, le llamamos, se consensúa el plan de evaluación, porque sepan ustedes que la certificación de competencias, si bien finalmente es un tipo de evaluación sumativa, porque uno certifica si es competente o aún no competente, igualmente tiene un trasfondo muy formativo, porque es una evaluación voluntaria,
¿no? Y en esta primera fase de elaboración del plan de evaluación, se hace un consenso entre el evaluador y el evaluado y consensúan qué evidencias y a través de qué instrumentos se van a recoger esas evidencias. Entonces, tenemos un evaluador y un evaluado que se sientan, miran la norma de competencia, conversan sobre los criterios de desempeño y se ponen de acuerdo sobre qué tipo de evidencias directas, indirectas o complementarias, ¿no?, el candidato va a mostrar para que se pueda valorar y emitir un juicio sobre si es o no es, o aún no es competente, ¿no? Luego, después que el candidato pasa entonces a la fase de integración de este portafolio de evidencias, que en este momento lo tenemos en la plataforma del SIGICE, que es esta plataforma que hemos fortalecido, ¿no?, en el CINEACE para llevar de manera digital el proceso de evaluación y certificación de competencias. Y en esta plataforma, entonces, el candidato carga sus evidencias, ¿no? Porque ya se puso de acuerdo cuáles iba a mostrar, entonces las puede ser video, puede ser cualquier tipo de documento como parte de los productos, puede desarrollar, ¿no?, la norma, puede ser también, ahí está también de si es que alguien a este tipo de prueba completa, etcétera. Portafolio, y luego va a ver estas evidencias, ¿no?, y va a emitir su juicio sobre las competencias que el candidato ha mostrado. Entonces viene la fase luego de comunicación de resultados, otra vez a través de una sesión como la que estamos teniendo, se juntan y el evaluador lo va a retroalimentar, siempre le va a decir que es posible seguir mejorando, ¿no? Porque todos seguimos, ¿no es cierto? Seguimos desarrollándonos a lo largo de la vida, ¿no? Le puede mostrar algunas trayectorias educativas que pueden favorecer también sus trayectorias laborales, ¿no? Y finalmente le señala si la persona es competente o aún no es, ¿no? Adelante, por favor. Este portafolio de evidencias nosotros hemos denominado en este momento el portafolio de evidencias digitales, ¿no? De hecho, no es nada nuevo, ya hace varios años que se vienen desarrollando. Lo que hemos hecho es adaptarlo a los procesos de evaluación y certificación de competencias de tal manera que permita este registro sistemático de las evidencias y de los resultados de la evaluación de competencias en el SIGICE, esta plataforma que estamos implementando para la certificación de competencias. Sí, adelante. El SIGICE, entonces, tiene varios módulos. Tiene un primer módulo de inicio del proceso de certificación, en el cual los candidatos se inscriben, ponen todos sus datos relacionados a sus generales de ley, como decimos, ¿no? Y luego, antes de la inscripción de candidatos, perdón, la entidad certificadora abre su proceso de certificación, luego los candidatos se inscriben. Luego viene el módulo mismo de evaluación de competencias a través del portafolio de evidencias digital y finalmente tiene un módulo de emisión de resultados y certificación. Los certificados, de hecho, ya a partir de este mes incluso se emiten de manera digital. Entonces, ¿me das un clic más, por favor? En el módulo de evaluación, ¿no? Están ya, la entidad certificadora ha precargado los instrumentos de evaluación, ¿no? Y entonces ahí, a través de los instrumentos de evaluación, va valorando las evidencias que han consensuado el candidato y el evaluador, ¿no? Y esto permite justamente tener una conversación entre evaluador y evaluado, ¿no? Luego en la comunicación de resultados, para mirar, ¿no? Si la evidencia realmente es suficientemente fuerte y puede demostrar la competencia o el desempeño, ¿no?, de la persona. Y este es un momento sumamente interesante. Como a este proceso, por lo general, ¿no es cierto?, al ser voluntario, acuden personas que ciertamente se sienten seguras, ¿no es cierto?, de que son competentes, porque además conocen la norma de competencia, conocen qué criterios de desempeño tienen que demostrar.
Entonces, por lo general, termina siendo una conversación, la comunicación de resultados sumamente interesante, ¿no? Porque le permite a la persona obtener una mirada de un tercero, ¿no? Sobre su propio ejercicio laboral y profesional, ¿no? Y, digamos, en la plataforma esto pues, se valora y se permite, ¿no es cierto?, mirar y se permite valorar justamente de manera virtual, ¿no? Si me das un clic más. En todo este proceso hemos tenido retos y presenta, por supuesto, oportunidades, ¿no? El gran reto que hemos tenido con todas nuestras entidades certificadoras ha sido el de adecuación de los instrumentos de evaluación, ¿no? A pasar de una manera tradicional, de haberlo hecho de manera presencial, a esta manera, a través de portafolios de evidencia digital, ¿no es cierto? Ha sido un enorme esfuerzo por parte de los evaluadores certificados y de las propias entidades certificadoras. Pero creo que ha sido un esfuerzo muy provechoso porque en el cual todos hemos crecido, todos hemos aprendido, todos hemos empezado a remirar y a profundizar justamente toda la metodología de evaluación, ¿no? Ha habido una oportunidad de fortalecimiento de capacidades metodológicas de todos los evaluadores, ¿no? Para justamente enfocarnos bien en evaluar aquellos criterios de desempeño que la norma está solicitando. Eso es muy importante, ¿no? Pero les cuento que también ha supuesto un enorme reto de manejo de herramientas digitales para todos nosotros, ¿verdad? En esta época cada vez nos volvemos más expertos en el manejo de estas herramientas digitales, en nuestros Meets, el Zoom, en descomprimir archivos, en un sinfín, ¿no es cierto?, de herramientas que necesitamos para poder desempeñarnos de manera mucho más eficiente a través de los medios digitales. Y entonces, es puesto un gran reto, porque no todos, pues, estamos 100% involucrados, ¿no es cierto?, con estas herramientas digitales. Pero es una gran oportunidad. Yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es pisar el acelerador, ¿no es cierto?, y dar ese gran salto tecnológico a todos nosotros, ¿no?, para cada vez aprender e involucrarnos mejor con estas herramientas, ¿no? Ahora, ciertamente, esta manera de evaluar a través del portafolio de evidencias digital, sin duda va a beneficiar a muchas más personas en todo el país. Porque si hay algo que nos está ayudando a estos medios tecnológicos, es a llegar a todos los rincones del país. Por supuesto, ahí donde haya conexiones, ¿no? Pero ahí donde tenemos conexión de Internet, donde hay posibilidad, ¿no? Se puede llegar a diferentes rincones del país y, por tanto, la certificación de competencias puede ir ampliándose, ¿no?, en las diferentes regiones. Y eso es algo que las entidades certificadoras valoran bastante, ¿no? Ahora, también hay, digamos, tiene un beneficio muy importante, y es que el manejarnos a través de estas plataformas digitales ayudan a transparentar totalmente el proceso, porque ahí están las evidencias, ahí está el juicio de valor del evaluador, ¿no? Cualquier problema está todo colocado en una plataforma y hay una trazabilidad completa del proceso. Cualquier ciudadano que quiera saber si es que tal o cual persona certificada, cómo ha sido evaluada, está todo colocado en la plataforma, ¿no? Y es accesible esa información. Y creemos nosotros que eso es muy importante, ¿no? El poder dotar de transparencia a estos procesos, ¿no? Y finalmente decirles que a pesar de que se hace a través del portafolio de evidencias, en este momento lo aplicamos de manera digital, igual mantiene ese carácter formativo de la evaluación, ¿no? Porque igualmente se da la oportunidad de un diálogo entre evaluador y evaluado, que creemos nosotros que es la parte más importante, ¿no?, de todo este proceso de certificación. Más allá de si la persona resulta competente o aún no competente, es esa mirada de este tercero que te va a poder señalar tus fortalezas, pero también tus oportunidades de mejora.
porque siempre tenemos oportunidades de mejora y eso nos hace crecer, nos hace darnos cuenta de algunos puntos ciegos que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? De además, algunos temas en los cuales podríamos seguir avanzando, ¿no? Y para nosotros es sumamente importante el dotar igual a este proceso de este carácter formativo. Y además creemos que esta herramienta puede también, si bien nosotros la estamos utilizando para efectos de certificación de competencias, estamos seguros, señores maestros y maestras que nos están escuchando, que ustedes también podrían utilizarlo. No, por supuesto, no necesitan tener ningún tipo de plataforma, pero ustedes también podrían organizar su evaluación a través de los portafolios de evidencias, ¿no? Con todos sus estudiantes y fortalecer, aprovechar, ¿no? Esta situación de distanciamiento para generar esta nueva dinámica que podemos tener con nuestros estudiantes, esta dinámica de retroalimentación, ¿no? Además de autoevaluación y además de retroinformación por parte de un tercero sobre cómo vamos desarrollando nuestras competencias. Es un reto que yo los animo a desarrollar. Sé que muchos ya están en esto y puedo decirles que en el caso del CINEACE lo estamos aplicando para los procesos de certificación de competencias y creemos que va a ser muy provechoso para todas las entidades certificadoras autorizadas. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Una exposición bastante interesante sobre el tema del portafolio de evidencias digitales. Damos los saludos de los participantes. Están de Cuba, están de México, y están de La Libertad, Tocache, Puno, Huacho, Chiclayo, Cusco, Lima, Callao, Ica, Ucayali. Les agradecemos que estén participando y ya están llegando, digamos, las preguntas. Vamos a tomarlas en cuenta para en la rueda de preguntas poder hacer la respuesta de las más que podemos. Así que sin más preámbulo, damos el pase a la primera experiencia de evaluación de competencia a distancia de servidores públicos bilingües, a Gerardo García Chinchay. Él es director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, para que nos pueda mostrar, digamos, cómo ha desarrollado esta primera experiencia con los retos y innovaciones que ha podido desarrollar en este proceso. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Benigno. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer al CINEACE por la invitación a este webinar y para nosotros es muy honrado poder participar de este evento. Vamos a mostrar un poco cuál ha sido nuestra experiencia en un proceso de certificación sui generis, como es una situación en esta de pandemia. Efectivamente, nosotros concordamos con lo que dice la presidenta del CINEACE, ¿no? En realidad, también como entidad certificadora, el Ministerio de Cultura ha tenido que reinventarse para poder concluir un proceso. Entonces, vamos a explicar cómo hemos realizado este proceso de certificación con servidores públicos bilingües, que es la unidad de competencia, bueno, antes se llamaba unidad de competencia, de esta norma que tenemos, que es autorizada del Ministerio de Cultura. Voy a compartir pantalla, por favor. Un ratito. No sé por qué no sale, Benigno, no sé si me pueden ayudar ahí, pero no sale el archivo. No sé si se logra ver bien. Me parece.
Gracias, Anderson. Sí, entonces ese es voy a hacer directo con el tiempo. Esa es más o menos nuestra norma, proceso de certificación de competencia de servidor público bilingüe. Siguiente, por favor, Anderson. Bueno, en realidad la certificación desde el sector cultura está alojado en base a una normativa. En realidad es un proceso muy importante para el sector cultura y nosotros lo tenemos presente en el marco de los derechos lingüísticos. Para eso tenemos una ley de lenguas, ley 2935, y también está presente la certificación en dos políticas, la Política Nacional de Cultura y en la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Entonces, la certificación en realidad no es un proceso aislado, está dentro de una intervención mucho más grande y también está presente en instrumentos muy grandes como políticas públicas, ¿no? Siguiente, por favor, Anderson. El Ministerio de Cultura es una entidad certificadora desde el 2017 y desde esa fecha ya hemos realizado varios procesos y en el 2020 es el primer proceso que estamos haciendo de manera virtual. En realidad tenemos muchos retos y también muchas experiencias que hemos tenido durante estos años de certificación y de hecho tenemos en realidad pendientes varias cosas porque en lo posible a partir de los lineamientos que nos ha dado CINEACE hemos tratado también de mejorar nuestros procesos. Siguiente, por favor. Nosotros identificamos a la certificación en 4 etapas muy marcadas y de eso siempre lo explicamos también. Toda la fase de informativa, de sensibilización, donde se les informa específicamente el tema de la certificación en esta norma, ¿no? En este caso nosotros certificamos a servidores públicos bilingües, personas que brindan servicios en lenguas originarias en el propio Estado, pero seguramente no tienen una evidencia formal ni un reconocimiento formal dentro de sus centros laborales, ¿no? Luego una fase de inscripción, ¿no? Donde están todo este proceso de la documentación, una tercera fase de la evaluación, ¿no? A partir de los lineamientos en una evaluación de desempeño y una evaluación escrita, y por último la certificación propiamente dicha. Siguiente, por favor. En este caso, nosotros tuvimos un proceso ahora al inicio de este año en Ayacucho, el sur del Perú, con servidores públicos bilingües, quechua-hablantes sobre todo, y nosotros hicimos un taller de sensibilización. En esa época, todavía en enero, no estaba el tema de la pandemia y lo hicimos presencial, ¿no? Este es un afiche de ese evento. Siguiente, por favor, Anderson. No, siguiente, este es el anterior. Gracias. En este taller de sensibilización e inducción tuvimos más de 200 personas explicándoles los beneficios de la certificación, los procesos, los tiempos, el circuito de servicio, ¿no? Y fue bien interesante poder explicar a los propios servidores, donde teníamos en un espacio fiscales, médicos, enfermeros, bomberos, gente que trabaja en el propio Estado y que es capaz de poder dar un servicio tanto en castellano como en una lengua indígena original. Siguiente, por favor, Anderson. Después de la fase de sensibilización, nosotros abrimos la convocatoria del proceso de inscripción, ¿no? La gente se inscribe, hacemos afiches, todo el tema de la convocatoria en redes, también mandamos documentación a las propias instituciones públicas, que ellos mismos inviten a participar a sus propios servidores, que los tienen identificados, pero muchas veces ellos no tienen ningún tipo de reconocimiento formal y oficial, como es un certificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los afiches que tenemos en Ayacucho, pero también hemos tenido en otras regiones del Perú. Siguiente, por favor. No solamente íbamos a hablar de los procesos de certificación, sino también como la evaluación estrictamente también en una lengua originaria en castellano, aprovechamos para reforzar, para fortalecer sus conocimientos a los servidores en una lengua. Entonces, el gran problema de los servidores, a partir de un muestreo que teníamos, era que los servidores hablan muy bien, en quechua, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, pero no sabían escribir. Entonces, reforzamos en esos talleres el tema de la escritura, hemos elaborado un tríptico específicamente sobre
la norma, la certificación de un servidor bilingüe, y en un compendio normativo todas las normas que existen sobre la legislación presente en materia de lenguas originarias en el país. Siguiente. Después de esto ocurrió la situación de emergencia sanitaria, la pandemia, y hasta ahí estábamos muy bien en presencial y tuvimos que repensar las cosas, y en realidad fue todo un reto porque teníamos que continuar lo que habíamos empezado, y para eso fue muy importante el apoyo que nos dio Cineace para poder tener una ruta clara de qué hacer, ¿no? Tuvimos una gran cantidad de inscritos al proceso de certificación, pero cuando ocurrió esto de la pandemia teníamos que continuar con este proceso a partir del soporte tecnológico, ¿no? La evaluación a distancia tiene como su piedra angular el tema de la tecnología. Y en realidad, en alguna de las normas es muy complicado poder identificar, evaluar el tema de competencias si es que sabemos que estas personas no manejan el tema tecnológico. Entonces nosotros tuvimos que hacer un diagnóstico de esa información, ¿no? Primero tuvimos que explicar cuál es la situación, ¿no? Quiénes manejan el tema de las tecnologías, es decir, quiénes están habilitados para poder dar una evaluación a distancia, ¿no? En esta situación social y sanitaria compleja que vive el país y el mundo. Y eso no significa excluir, significa que en una situación posterior pues se continuará con el siguiente proceso, ¿no? Pero sí tendrían que ver las condiciones básicas tecnológicas para poder hacer un proceso de esa manera. Siguiente, por favor. Entonces, abrimos también el tema de la inscripción, ¿no? La inscripción también fue, en este caso, presencial. Siguiente, por favor, Anderson. ¿No? Muchas de las inscripciones fueron en una primera parte físicas, ¿no? Es decir, había un file con todos los requisitos, pero también las tuvimos que digitalizar, ¿no? Para poder cumplir con esta situación de poder garantizar el servicio de la certificación. Siguiente, por favor. La fase de evaluación la tuvimos que hacer virtual, ¿no? Y para eso tuvimos que tener mucha información de los propios servidores, ¿no? Siguiente. Entonces, nosotros en ese momento todavía no contábamos con lo establecido por Cineace, no teníamos la directiva todavía aprobada, así que tuvimos que lanzarnos para poder proponer soluciones, y nos valimos de medios gratuitos, ¿no? O software libres que permitan hacer una evaluación rápida a los servidores. Entonces, la evaluación la partimos en dos partes. Una primera donde la evaluación de conocimientos tenía que ser en Google Forms, ¿no? Donde todo el mundo podía acceder a partir de ciertas indicaciones. Igual teníamos que capacitar a las personas porque no todos manejan, no todos tienen cuenta en Gmail, entonces es importante poder tener todo un proceso mapeado. Y lo segundo es que para la evaluación de desempeño, en nuestro caso, nosotros evaluábamos a partir de simulaciones, ¿no? A partir de ciertos indicadores, lo hicimos con Zoom, ¿no? Igual tuvimos también, antes de evaluar a las personas, tuvimos que capacitarlos tanto en la herramienta Google como en la herramienta Zoom. Y ustedes dirán, pero bueno, es una cuestión natural de que todo el mundo maneje Zoom y Google Forms. En realidad no es así. A pesar de nosotros tener como público usuario los servidores, el tema de las tecnologías todavía sigue siendo una brecha muy grande en el Perú. Siguiente. Entonces, evaluación de conocimiento presencial y virtual. Siguiente, por favor. Entonces, la prueba de conocimiento, que era una hoja impresa que se llenaba con lapicero, la pasamos a un formato mucho más amigable, mucho más rápido, con la misma rigurosidad, pero con unas claves para que el usuario pueda ingresar, ¿no? Y a partir de un software libre. Entonces, pudimos hacer eso y la prueba se virtualizó también. Ahorramos papel, ¿no? Ahorramos muchísimo papel, y automáticamente también el proceso de corrección de la prueba es automático. Entonces, para la siguiente fase de la prueba de desempeño ya hacía mucho más manejable estadísticamente en la evaluación
del servidor, ¿no? Siguiente, por favor. La evaluación de desempeño fue un reto, creo que mucho más que la prueba escrita. En el formato tradicional nosotros evaluábamos a partir del juego de roles con 2 evaluadores, un simulador y el propio el servidor, ¿no? Entonces, en este caso, el simulador hacía el papel de ciudadano, ¿no? En este caso, quechua hablante y mar hablante, ¿no? Dependiendo de la situación, de la norma que va a evaluarse. Y en este caso, este servidor sería un enfermero, un policía, y el simulador está preparado para que le pongan aprieto al servidor, ¿no? El servidor no sabe cuál va a ser el problema o el servicio de la atención. Si es un policía, el ciudadano, el servidor le va a hacer, o sea, va a presentar una denuncia sobre un punto, un guión ya establecido, y el policía en este caso va a tener que actuar. Toda esta evaluación es estrictamente en lengua originaria, en quechua, con indicadores establecidos en el marco de la normativa, los estándares de CINEASE. Y no solamente son policías, también son enfermeros, médicos, fiscales, jueces, todos los. Por tanto, los guiones son diferenciados de acuerdo al servicio que brinda cada una de las personas. Ustedes ven, por ejemplo, arriba un policía y abajo una ingeniera, ¿no? Y seguimos los mismos parámetros. Hay todo para esto, tanto para la evaluación escrita como la evaluación de desempeño, Cultura ha tenido que elaborar protocolos, ¿no? Donde los evaluadores y todos los actores que están ahí tienen que saber cómo desempeñarse en cada situación. Siguiente, por favor, Anderson. Entonces, el instrumento que antes era también la prueba de desempeño, que era un documento físico, también lo virtualizamos. Los indicadores todos ya no estaban en una hoja, sino estaban en el Google, en el Excel del Drive, ¿no? Donde el servidor podía automáticamente hacer las anotaciones en la nube y mientras se iba evaluando, y automáticamente se juntaba con la información de su otro evaluador. Y en tiempo real, la entidad certificadora podía ver todo eso, ¿no? Entonces era mucho más transparente, mucho más rápido, más ágil, y además nos permitía saber en tiempo real, porque ni bien termina la prueba, Cultura le dice bueno, hay un momento de 1 minuto o 2, donde termina la prueba y se le ponen en la sala virtual de espera, ¿no? También ahí. Y al ingresar se le menciona las fortalezas y debilidades de la evaluación. Y también se les da su categoría, ¿no? Si fue declarado competente. Ahí mismo, ¿no? No hay que esperar un cronograma, mañana, venga usted, no, automáticamente los resultados se le dan después de 1 minuto o 2 minutos de la evaluación, ¿no? Siguiente, por favor. Como mencioné, nosotros hemos tenido que elaborar protocolos de actuación porque en realidad es un proceso, un escenario nuevo, y todos los actores involucrados tenían que saber cómo actuar en esa situación. Entonces, en este caso, los evaluadores tienen otros roles específicos, ¿no? Presentarse ante el evaluado, ¿no? Y las personas que apoyan también, en el caso de la prueba escrita también. Entonces, hay todas unas características muy, muy puntuales, ¿no? Pero además también hemos creado en esta situación otros actores del proceso de evaluación. Como todo el soporte tecnológico, se necesita una persona encargada de toda la tecnología, ¿no? El evaluador no va a ver el tema de Zoom, que si no funciona el micro, si no funciona la cámara, que no tiene internet, que se le cayó el internet, eso no va a poder ver el evaluador. Tiene que ver un especialista en estos temas tecnológicos, ¿no? Y además tiene que ver, nosotros hemos propuesto un asistente de sistematización, alguien que gestione toda la documentación de manera muy rápida durante el proceso de evaluación y lo tenga ordenadito, ¿no? Y cuando se le da el resultado, el evaluador va a poder ver con toda la información rápidamente, ¿no? Y además también le va a poder enviar el acta al evaluado, ¿no? Es eso. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros después de esta evaluación hemos cerrado este proceso con la entrega de certificados también digital. Entonces hemos tenido como la primera parte de la sensibilización e inscripción presencial y la tercera y cuarta etapa estrictamente en virtual. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, esos son nuestros procesos de cierre, que es en Apurímac, ¿no? Que eran presenciales, ¿no? Siguiente, por favor.
Sí, ya voy terminando. Estos son los procesos, por ejemplo, en Cusco, siguiente. Este es en Puno, ¿no? Estos son los evaluadores. En realidad nosotros evaluamos mucha cantidad de servidores, tenemos procesos muy grandes de 300, 400, 500 personas, y en Ayacucho el año pasado hemos evaluado más de 1000 servidores, ¿no? Siguiente. Antes evaluábamos en Ayacucho sí de manera presencial, ahora hemos evaluado en Ayacucho de manera virtual. Entonces ustedes ven ahí varios actores, no solamente están los evaluadores y el evaluado, sino varios actores que facilitan que la evaluación sea mucho más eficiente, más rápida, y que el evaluado se sienta de manera más a gusto en su proceso, ¿no? Siguiente. Ese es el certificado que se le da a las personas, ¿no? Como ustedes ven, están todo ya digitalizado, virtual, incluso también les hemos dado virtual el certificado, y lo van a ver, está el mismo formato, todo con los códigos respectivos, incluso con las vigencias, ¿no? Cumpliendo todos los estándares que nos pedía SINEASA. Siguiente. Bueno, esta fue la ceremonia presencial en Cusco, cuando era presencial, ¿no? Siguiente. Y esta fue la ceremonia virtual. También tuvimos que entregar los certificados, hacer una ceremonia, y donde estuviera el ministro, ¿no? Entonces también hicimos una ceremonia virtual, ¿no? De cierre de este proceso de certificación. Siguiente. Nosotros también somos conscientes que como la certificación es un servicio que da el sector cultura, nosotros también tenemos que evaluar. Entonces también las personas llenan una encuesta de satisfacción donde nos evalúan, ¿no? A partir de este criterio, si se han sentido a gustos o no con el servicio, ¿no? Siguiente. Llenamos formularios también, ¿no? Hacemos formularios y los enviamos. Eso también se ha aplicado de manera presencial y hemos tenido también cifras muy interesantes. Eso nos ha permitido hacer mejoras y afinar ciertas cosas de manera continua, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, si bien es cierto, no todos han pasado, es decir, no todos han sido declarados competentes, ¿no? Es importante saber que muchas personas, a pesar de no haber sido declarados competentes, se encuentran conformes o satisfechos con el servicio que se brinda, ¿no? Es decir, se encuentran conformes con la evaluación. Siguiente. ¿No? Entonces, tenemos más o menos el rango de que de los evaluados siempre se declaran competentes el 75%, pero nuestro nivel de satisfacción es del 95 a 98%. Siguiente. Resultados. Bueno, rapidísimo esto, porque ya, si no me voy a tomar un minuto. Entonces, hemos realizado varios procesos de certificación, aproximadamente 15, y a la fecha ya tenemos más de 2000 servidores certificados en todo el país, básicamente en la zona sur y centro del país. Siguiente, por favor. Más procesos hemos realizado, más servidores certificados en el 2019, en este 2020 estamos como en el tercero, pero estamos mucho más que el 2017. Siguiente, por favor. Bueno, más son mujeres nuestras servidoras certificadas. Siguiente. Más servidores tenemos en Ayacucho. Siguiente. Y tenemos de varias instituciones las personas certificadas. Las primeras, las que más servidores certificados tienen, son en el área de salud, ¿no? De programas sociales, de justicia, ¿no? Siguiente. Está la cantidad por zonas donde trabajan. Siguiente, Ayacucho sigue siendo la primera. Y bueno, son las 2.756, todos los que están de colores ya por lo menos tienen un servidor certificado y que están en estos momentos atendiendo a ciudadanos hablantes de lenguas distintas del castellano. Y nosotros nos damos cuenta que en realidad la certificación cambia vidas porque tenemos casos muy concretos en los cuales ya los servicios se están dando de esa manera. Siguiente. Es eso. Muy bien, muchísimas gracias y nuevamente mi agradecimiento se me hace por este espacio y nada,
Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Una experiencia en concreto de la certificación de competencia a distancia. Para mirarlo en términos ha sido, digamos, algo así como semipresencial, porque una parte ha sido, digamos, la primera etapa presencial y ya la evaluación, digamos, de la aplicación de los instrumentos ha sido en el tema ya en entornos digitales, ¿no? También tenemos saludos a la región Tacna, Huánuco y Moquegua, que se han integrado también a este webinar, y a Guatemala, ¿no? Importante que estén participando en este proceso. Estamos recibiendo, como les decía, las preguntas y las vamos a ir viendo cómo las vamos a desarrollar con los ponentes. Y tenemos la siguiente experiencia en la implementación de la evaluación de competencia a distancia a psicólogos. Tenemos acá a Carlos Queirolo del Colegio de Psicólogos del Perú, quien nos va a hacer la disertación, digamos, de esta experiencia, con la finalidad de ir viendo cómo estas experiencias en entornos virtuales para la evaluación de competencias se van dando de forma que es posible, digamos, desarrollarlo, ¿no? Carlos, por favor. Micrófono, Carlitos. No se te escucha, Carlos. Ya lo activé. Ya, perfecto. Anderson te va a apoyar con la presentación. ¿Te parece mejor? Sí, mejor. Listo. Anderson, por favor. Bien. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban los saludos cordiales de nuestro decano nacional, el doctor Luis Pérez Flores, y el mío como director de CINCECOP, que es el Sistema Nacional de Certificación de Competencias de Psicólogos del Perú. Ustedes están viendo acá los miembros que forman parte del Consejo Operativo de este proceso para certificar psicólogos a nivel nacional. Muy bien. ¿Me sigue, por favor? Nuestros procesos de certificación, cuando eran presenciales, hacíamos las sensibilizaciones de esta manera, ¿no? Igual el proceso de evaluación, un evaluador y varios postulantes. Hoy en día ya no podemos hacerlo eso, tenemos que respetar el distanciamiento físico y lo vamos a empezar a hacer de manera virtual. ¿La que sigue? Parte de nuestros procesos estaban enfocados básicamente a la evaluación, al diagnóstico, para ver cuáles eran las competencias de los psicólogos a nivel nacional, en forma general. Entre estas normas tenemos, mejor dicho, las normas de prevención, de diagnóstico, de consejería y tratamiento. En este primer recuadro vemos a una psicóloga que trabaja en el área de minería, haciendo una evaluación de desempeño de una trabajadora de la mina. En este otro recuadro vemos a una persona que trabaja en el área de salud y está evaluando a una persona de su área. En la fotografía de más abajo tenemos cómo hacen una presentación de un pequeño taller sobre comunicación. Y en la parte de abajo estamos observando cómo hacen las dinámicas para poder trabajar rompiendo hielo, para trabajar contra el estrés, dinámicas básicamente que se hacían entre 4 a 5 personas como mínimo. Muy bien, sigamos. Desde el 2013 hasta junio del 2017, todos los psicólogos que se querían certificar tenían que viajar
a la ciudad de Lima, porque era el único centro de certificación de competencias a nivel nacional. La que sigue. Pero esto traía también algunas limitaciones, porque el candidato no solo tenía que venir solo, sino tenía que venir acompañado de 4 participantes, lo que implicaba gastos de pasajes, hospedaje, alimentación por 2 días, que era el proceso que duraba su certificación, ¿no? Muy bien, la que sigue. Sin embargo, en junio del 2017 a febrero del 2020, nosotros, a través de una directiva que salió en 2017, en junio del 2017, de CINEACE, nos facultaban aperturar centros itinerantes en las regiones donde no hubiera un centro propio del colegio. Entonces entramos en contacto con las universidades, que eran quienes nos brindaban las mayores facilidades para certificar a sus profesionales, y el primer centro de certificación itinerante descentralizado fue en la Ciudad de la Libertad, a través de un convenio con la Universidad UPN del Norte. Luego se sumó en Lambayeque, se sumó la Universidad César Vallejo, y Cajamarca, a través también de la Universidad Privada del Norte. ¿La que sí? Sin embargo, a pesar que estábamos dando esa facilidad de aperturar centros de evaluación en las regiones, aún había algunos impedimentos. No teníamos presupuestado el gasto de los traslados de los evaluadores a los centros itinerantes, por lo que el costo de los pasajes, del hospedaje y la alimentación de los evaluadores estaba sujeto a lo que podían solventar los postulantes, ¿no? Y esto era una limitación también para ellos, aunque era una gran ventaja, porque ellos no pagaban los pasajes ni la alimentación de 4 o 5 personas que traían, ¿no? Sin embargo, los evaluadores tenían que ir a estas regiones para certificarlos, ¿no? Bien, la que sigue. Cuando tuvimos ese impedimento de no poder certificar muchas personas en las regiones, a pesar que había bastante gente inscrita, que tenían que ellos costear los gastos, aparece este tema de la pandemia, pero ya desde el mes de septiembre, octubre del 2019, estábamos nosotros pensando cómo podemos nosotros solucionar un poco este tema de evaluar a distancia si no podemos tener los gastos cubiertos de los evaluadores. Y conversando con la doctora, que era la decana del Colegio de Químicos Farmacéuticos, ella mencionó que ya estaba haciendo un proceso virtual. Entonces, cuando aparece este tema de la pandemia, pedimos a nuestros asesores de CINEACE la posibilidad de empezar a hacer evaluaciones virtuales para que nos empiecen a asesorar, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos con todo este proyecto que nos yo estoy seguro que va a haber mayores satisfacciones de aquí en adelante. ¿La que sigue? Bien. ¿Cuáles son estas oportunidades que se presentan a través de la virtualidad? Lógicamente, el candidato ya va a tener, digamos, más posibilidades de ahorrar porque no va a tener que gastar en 4 personas o 5 personas que tiene que trasladarlas hasta Lima en cuanto a pasajes, hospedaje y alimentación de 2 días, ¿no? La que sigue. Otras oportunidades de mejora, que tampoco van a haber gastos de los candidatos a costear respecto de los pasajes aéreos, hospedaje, alimentación de los evaluadores, ¿no? Va a haber un aumento de candidatos y de apertura de centros itinerantes. Va a haber una reducción en los tiempos de proceso de certificación. Hemos hecho una simulación, ¿no? Interna, los psicólogos hicimos y hemos comprobado que sí va a haber una reducción bastante considerable en cuanto a horas del proceso de certificación.
el proceso de personalización de la evaluación a candidatos, ¿no? Va a ser mucho más directo. Y la sistematización de las evidencias de la evaluación de SIGICE. Esto quiere decir que conforme estamos nosotros evaluando de manera inmediata, los resultados se están obteniendo, ¿no? Tal como lo dijo mi antecesor. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Eso es todo lo que, como experiencia de lo presencial a lo virtual dentro del Colegio de Psicólogos del Perú a través de SINCECOP. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora pasamos a la rueda de preguntas. Hemos tratado de resumirlas. Acá la pregunta va dirigida a Verónica para poder aclarar este tema de qué son las competencias laborales y qué son las competencias de aprendizaje, porque parece que en ese tema hay algunas dudas que tienen los participantes. Verónica, por favor. Sí, no hay diferencias en realidad, ¿no? A ver, las competencias se van desarrollando, se pueden ir desarrollando en el proceso formativo. De hecho, en el proceso formativo adquirimos un conjunto de recursos que nos permiten luego ir desarrollando la competencia. La competencia la vamos desarrollando en el hacer, ¿no? Eso es lo que nos tiene que quedar claro. En el caso de la certificación de competencias que desarrollamos, que llamamos a veces laborales, profesionales en general, llamémosla certificación de competencias a secas, ¿no? Estas competencias son identificadas y normalizadas por grupos de expertos en la función que se están normalizando, ¿no? Y vienen a ser, se normalizan, se incorpora una norma de competencia que viene a ser este referente contra el cual se va a evaluar, ¿no? Se va a evaluar a través de las evidencias. En el caso de la formación, las competencias también se definen, ¿no? Para los perfiles de egreso. Y lo que ocurre allí es que se trabaja el desarrollo en progresión de este conjunto de recursos que van a hacer posible que las personas luego, cuando egresan, tengan la posibilidad de ser competentes en aquello que se formaron, ¿no? Yo sé que hay mucha discusión sobre el tema, ¿no? Lo importante es que la metodología de la formación basada en competencias, ¿no? Justamente permite que los procesos formativos ayuden a que las personas desarrollen este conjunto de recursos que luego les van a permitir efectivamente hacer bien ese trabajo para el cual se están formando, ¿no? Entonces, y el enfocar la formación basada en competencias, ¿no? Justamente lo que busca es que rompamos este paradigma, ¿no? De la formación basada en contenidos, ¿no? Y que empecemos a ver cómo estos contenidos no solamente los conozco, sino que además soy capaz de explicarlo, soy capaz de demostrar cómo se aplican, ¿no? Para finalmente luego poder ser capaz de realizar, ¿no? Mis actividades de acuerdo y demostrar que efectivamente soy competente, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, la lógica que hay detrás, ¿no? De todos estos temas, tanto de formación como de evaluación por competencia. No sé si Gracias. Algo sí. claro, ¿no? Sí, gracias, Verónica. Ya queda más claro la respuesta en esa pregunta. Así que, bueno, tenemos muchas preguntas, así que lo vamos a tratar de resumir para Gerardo y Carlos. Primero para Gerardo, digamos, el tema de qué importancia tiene el perfil del candidato para la evaluación por competencias en entornos virtuales, ¿no? O sea, si es una persona, digamos, que tiene un nivel de escolaridad, digamos, bajo o es profesional, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué dificultades se ha tenido en el proceso de evaluación por competencia, ¿no? ¿Qué instrumentos se han utilizado? Y también queda, digamos, como un tema ahí de reflexión,
si es que la calidad de la evaluación por competencia en el modo virtual no es la misma que la presencial, ¿no? Gracias, Benigno, por las preguntas y también a la persona que lo ha hecho, o las personas. En realidad, el perfil de un candidato para entornos virtuales es distinto, ¿ya? En realidad, yo creo que la certificación en un futuro tendría que estar habituado a estos dos entornos, presencial y virtuales. Por ejemplo, como yo quiero hacer una transacción financiera, yo decido si voy al banco y me hago una cola de 1 hora o la hago con mi celular a partir del token, ¿no? Yo creo que a eso tiene que aspirar la certificación, pensar en el ciudadano, en un ciudadano múltiple, ¿no? Un ciudadano que conoce las tecnologías y también un ciudadano que no la conoce. Y entonces en esas situaciones, pues serán mucho más amigables los entornos no virtuales y para un ciudadano que sí, sí, ¿no? En realidad el objetivo de la certificación es generar valor público en la ciudadanía, generar que en realidad, en este caso, en el caso de los servidores públicos nuestros, el servidor público es el beneficiado con la certificación, pero en realidad el beneficiario final es el ciudadano que es atendido por este servidor, ¿no? Que en otra situación lo que provocaría es que el ciudadano cuando va a un servicio público le diga, no, hoy no atienden quechua hablantes, regresa el miércoles que viene Guamán, o ven con alguien que hable castellano para que te podamos atender, ¿no? Lamentablemente todavía esa es la situación que hay en nuestro país y que estamos tratando de combatir y cambiar con la certificación. ¿Qué dificultad hemos tenido? Pues muchas dificultades, ¿no? Cuando los procesos son pensados de manera presencial, los virtuales son total. O sea, hay una parte nuclear, pero hay muchas cosas, ¿no? Y como lo menciono siempre, el gran problema para nosotros desde la certificación ha sido el tema legal, ¿no? Cuando se realizaba la certificación presencial, tenía que firmar evaluador 1, evaluador 2, coordinador, ¿no? Incluso supervisor. Entonces, 4 personas firmaban un documento. Eso es complicado en un entorno virtual. ¿Cómo se pasa el documento de uno a otro? O sea, tienes 4 ejemplares en digital y cada uno firma. Entonces vas a tener 4 envíos, pero si son 300 personas, 400 personas, eso es ¿no? Entonces ya no se almacenan las evaluaciones ni las evidencias en cajas, sino en la nube, ¿no? Y para la nube tienes que tener también ciertas cosas, porque tienen su tope, ¿no? Y en realidad una grabación de una evaluación de 20 minutos, 30 minutos, en 100 evaluaciones te puedes llenar esa nube gratuita. Entonces, en esa línea tecnológica también hay dificultades. Y también es que dentro de la entidad certificadora tienes que tener gente, primero tienes que rediseñar todo y tienes que tener gente que conozca bien este nuevo tipo de servicio y diseño. Y hay que entrenar gente y tienes que tener equipo de trabajo, ¿no? Entonces eso cuesta, porque a nosotros nos costó por lo menos un mes para poder diseñar esta intervención, ¿no? Y tener un equipo específico. Dentro del Ministerio de Cultura tenemos un área específica de certificación, personas encargadas, ¿no? Entonces eso en otros espacios es mucho más complejo. Instrumentos, sí, hemos tenido que diseñar procesos de capacitación para los servidores con el tema de las herramientas. Se han capacitado a los evaluadores también, porque no todos los evaluadores conocen Zoom, el Google Forms, ¿no? El manejo, la gestión en la nube. Entonces, esos retos son importantes para todos los actores del proceso de certificación, no solamente para el evaluado, sino también es un reto para la entidad certificadora, ¿no? Es un reto muy grande. Y también el tema presupuestal, ¿no? Es en realidad un proceso virtual puede ser más económico en ciertas cosas, papel, lapicero, ¿no?
desplazamiento, ¿no? Pero ese ahorro económico de materiales, necesitas también cubrirlo en más personas. Necesitas contratar a un especialista en tecnologías para que él tome el soporte, el servidor. Entonces, hay un contrapeso bien interesante. Yo creo que ha sido un aprendizaje para todos nosotros y en realidad este proceso ha sido exitoso, el primero que hemos llevado de manera virtual, y no lo podríamos haber sido como tal sin el apoyo de Cineace y también de nuestros evaluados, ¿no? Eso, Benito. Ok, muchas gracias, Gerardo. Bueno, preguntas en relación para Carlos, en términos de los instrumentos que se han utilizado, y cómo también están proyectando hacer el proceso de evaluación por competencias y qué protocolos han tenido en consideración. Bien. En cuanto a nuestros instrumentos, ya han pasado por el proceso de asesoramiento que se hace para ingresarlos a la plataforma de SIGICE. Las 4 normas principales que han sido la de diagnóstico, consejería, tratamiento y prevención. Eso en cuanto a los instrumentos. En cuanto a la proyección que tenemos en las regiones, nosotros en estos 2 cursos que Cineace ha dado de formación de evaluadores, hemos priorizado la formación de evaluadores en las regiones. Ahorita tenemos 3 evaluadores de la región Lambayeque. En Lambayeque tenemos 2 evaluadores, en Cajamarca 2 evaluadores, en Ancash 2 evaluadores, lo que nos va a ayudar a promover un poco más el proceso de certificación y puedan ellos evaluar directamente en sus propias regiones, ¿no? Facilitándoles la certificación a estos colegas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, gracias, Carlos. Bueno, ha sido un tercer webinar, digamos, en relación a cambios y evoluciones de la evaluación de competencia en el contexto actual. Creo que es importante la reflexión que se ha tenido. Evidentemente no lo podemos responder todas las preguntas, las hemos tomado en cuenta, van a ser parte del proceso de análisis y debate que vamos a desarrollar. Estén atentos al seminario. Y por favor prendan sus cámaras para la despedida, y agradecerles a los expositores y a todos los participantes en este tercer webinar del Nodo Perú, porque también no solamente está el Cineace, sino la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencia y de Organizaciones Sostenibles, que nos apoya en un proceso de desarrollo de comunidad de aprendizaje, y eso nos va a permitir, digamos, generar procesos más sistémicos del aprendizaje, no solamente de lo que desarrollamos en el Perú, sino también a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces eso es importante. Ok, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias.